político y en varios el 80% del total de los ingresos de esa fundación venía de aquí. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Podemos? Bueno, pues esta es la clave, que en el Consejo Ejecutivo de ese Centro de Estudios Sociales y Políticos estaba Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Luis Alegre, que son cabezas clave en la formación política, como sabemos, y que han trabajado para el gobierno de Venezuela a través de esa fundación. Del total que recibieron, ese 3,7 millones de euros, 1,6 fueron por asesorías directas a Hugo Chávez. El País publica además esas cuentas de varios años. Si nos fijamos, fue en 2009 cuando más ganaron, más de 700.000 euros que recibieron del gobierno de Venezuela. Desde Podemos, ¿qué nos dicen? Bueno, pues nos confirman que sí, que Iglesias, que Errejón y que Alegre han trabajado para esta fundación, que trabajaron para el gobierno de Venezuela mediante esas asesorías políticas, pero que es absolutamente falso que de ahí haya ido a parar dinero a Podemos, a la formación política. Sí a la fundación, pero no a Podemos. Antonio. Juan Carlos Monedero, a día de hoy, ¿esa fundación sigue en activo? Pues supongo que seguirán activo, debierais preguntárselo a ellos, pero insisto en que lo que es una mentira bastante interesada es intentar vincular una fundación en su financiación con Podemos, que es lo que no se resiste. Las cuentas de Podemos están en la página. Ojalá los demás partidos hagan como nosotros y publiquen en una página web para que toda la ciudadanía pueda ver sus cuentas. Y lo otro, es decir, que nosotros que somos profesionales nos contraten en muchos lados, debiera enorgullecer a la gente que se sienta representada por Podemos. Por cierto, a mí también me ha contratado el Banco Central Europeo. A ver si el Banco Central Europeo va a ser también chavista. Pero Juan Carlos, ¿tú no le has preguntado a Íñigo o a Pablo si la fundación sigue en activo y contratando, por ejemplo, con el gobierno de Maduro? Pues si te digo la verdad no lo sé, porque no me parece relevante, ¿no? Es decir, lo que insisto que es una cosa relevante es que la financiación de Podemos la ha hecho la gente, está en la red. Y que la gente que trabaja con Podemos, que si fuéramos arquitectos seguramente habríamos hecho obras en muchos lugares, si fuéramos músicos habríamos quizá hecho sinfonías. Somos profesores, somos expertos en derecho constitucional, somos expertos en políticas públicas. Me parece absolutamente sensato que nos contrate, insisto, el Banco Central Europeo, que hablemos con Islandia, que hablemos con Ecuador, que hablemos con México. Intentan presentar una vinculación estricta con Venezuela después de demonizar a Venezuela. E insisto que no les va a salir, porque nuestra relación profesional es muchísimo más amplia e, insisto, es profesional. Y las cuentas de Podemos en la página web de podemos.info, donde está hasta el último euro claramente asignado. Lo que ocurre es que, claro, la mayoría de los ingresos de esa fundación, casi un 80% en estos últimos años, gobierno de Venezuela, la mayoría. Bueno, y es decir que fíjate que han hecho tareas de seguridad social, han hecho tareas de asesoría, han hecho tareas donde han colocado a gente allí permanentemente. O sea, tampoco es tan extraño, ¿no? Hay más sitios donde han hecho trabajo, pero insisto, el problema no es que la Fundación ¿cómo se llama? CEPS, ¿no? Trabaje en Venezuela, porque también, por ejemplo, la FAES trabaja en muchos sitios, o la Fundación Alternativas trabaja en muchos sitios. El problema es que si de la FAES, que hace asesoramiento al gobierno de Uribe, por ejemplo, el problema es que la FAES derivase fondos, por ejemplo, hacia el Partido Popular de una manera ilegal. Eso sí que sería un problema. Pero que la Fundación FAES tiene profesionales que hacen trabajos en todo el mundo, que la Fundación Alternativas tiene profesionales que hacen trabajos en todo el mundo, pues qué bueno que reclamen a españoles que estemos cualificados para hacer asesoría en diferentes aspectos en diferentes lugares del mundo. Yo creo que es una señal también de que este país está cualificado y creo que a mí me alegraría. Lo que es una enorme mentira es intentar echar sombras sobre Podemos diciendo que nos financia a Venezuela. Hemos dicho que eso no es cierto, pero sigan, porque cada vez que lo dicen yo creo que hay más gente que se da cuenta de que hay un intento en toda regla de intentar hundir a Podemos y la gente creo que ya no se lo traga. Pero no me estarás diciendo que el diario El País tiene como objetivo hundir a Podemos. Ayer nos daban una entrevista a Pablo Iglesias. Pues él verá qué hace. Bueno, pues a lo mejor por eso. Primero hace una entrevista a Pablo Iglesias y al día siguiente saca esto. El diario El País tiene intereses muy profundos en Colombia, tiene intereses también profundos en Venezuela y yo no sé si buscan de alguna manera presionar a Podemos porque están buscando algún tipo de interés. En Venezuela también está Repsol, en Venezuela también está Telefónica. Es decir, yo creo que estos ataques tienen dos grandes direcciones, ¿no? Una es, ya digo, intentar echar sombras sobre Podemos. Como no pueden decir nada de nosotros, no pueden decir ni que tengamos, que cobremos en
sobres, ni que estemos en las tramas Gürtel, ni que estemos en los ERES, ni que estemos en ninguna de esas tramas de corrupción que afectan a lo que llamamos la casta política de nuestro país, pues tienen que buscar lo que sea, ¿no? El otro día un periodista mintió diciendo que Pablo y yo estamos enfadados, otro día otro saca que financia Venezuela, otro día otro se inventará cualquier mentira. Pero ya digo, creo que son intentos desesperados de algo que no terminan de entender, y es que este país está intentando construir nuevos consensos democráticos y que Podemos es una fuerza relevante en esa construcción de nuevos consensos, y la vieja guardia, ¿no?, que no se atreve a entender que los tiempos han cambiado, intentan, ¿no?, llenarnos de estiércol creyendo que así van a conseguir algo. No, hagan ustedes un buen análisis y entiendan que hay nuevos tiempos y que Podemos va a estar en la definición de esos nuevos tiempos. De todas maneras, Juan Carlos, el diario El País tampoco se acusa de ningún delito, simplemente dicen 3 de los principales responsables, no sé decir, dirigentes, líderes, representantes de Podemos han tenido una vinculación con una fundación que fundamentalmente está financiada por Hugo Chávez. Claro, pero quieren dejar un poco entrever como que hay una financiación entre la Fundación CEPS y Podemos, y eso es bastante malintencionado y radicalmente mentira. Es decir, que lo que busca la información es, de alguna manera, seguir vinculando a Podemos con Venezuela. Nos acusan de querer traer a España el régimen bolivariano, nos acusan de querer trasladar las políticas de Venezuela aquí. Y repetimos por enésima vez, miren, la seguridad social en España es fruto de más de 100 años de luchas obreras y ciudadanas, y la seguridad social tiene más de socialismo que las políticas públicas que están poniendo en Venezuela en los últimos 15 años. ¿Cómo vamos a querer trasladar las políticas públicas de Venezuela aquí si aquí hemos avanzado mucho más? Es decir, dejen de intentar sembrar mentiras porque, ya digo, no se sostienen. Juan Carlos Monedero, portavoz de Podemos. Sí, además, últimamente, el gobierno de Maduro, bueno, yo siempre digo, es un gobierno democrático, elegido democráticamente y digamos, los observadores internacionales no cuestionan la victoria, pero vamos, el comportamiento en los últimos meses es de tinte autoritario y la represión es importante. Pero otro día hablamos del gobierno de Maduro. Juan Carlos Monedero, portavoz de Podemos, gracias por estar ahí, además en el Palacio Real. Y del gobierno de Arabia Saudí, amigo de los que mañana vamos a coronar reyes, ¿eh? Yo no tengo ningún problema, hablamos de todo, ya lo sabe, profesor. Un abrazo. Un abrazo. Os pido un titular muy rápido, porque quiero entrar también con el tema de los impuestos. Espera, Jesús, Chani, Ramón, Joan. Bueno, a ver, hay gente que acaba de entrar en política y no venían de Marte. Es decir, es un grupo de politólogos, de sociólogos, de asesores que han hecho sus trabajos previamente, ¿no? Venían a una fundación, por lo que leo, yo no tengo más datos que lo que hemos visto. Y aquí la clave es si están diciendo o quieren decir que el gobierno venezolano financia un partido político aquí, o lo que se dice. Y si es lo que se dice, voy a poner un ejemplo para ver si se entiende lo siguiente. Es curioso que se esté poniendo la lupa en estas relaciones o en esto que había pasado anteriormente y pase absolutamente inadvertido y nadie ponga el mayor interés en que unos correos demostrados que son absolutamente verídicos relacionados con el caso Blesa, veamos que un expresidente del gobierno hace trabajos, operaciones, etcétera, gestiones. Nosotros sí, pero lo que digo es que no se ha montado ninguna polémica que yo recuerde con el hecho probado de que se hacían gestiones para el gobierno, por cierto, unas operaciones que iban a parar a Venezuela también, de una cuestión de una fábrica, de una empresa armamentística, o para el gobierno de Gaddafi, etcétera, etcétera. Y esto está demostrado. Dices, oiga, y no, nadie se echaba la cabeza, Jesús, las manos a la cabeza. Titular, ¿no? Te pido titular. ¿Crees que esto tiene relevancia, trascendencia, sí o no? Hasta el momento, por lo que he visto, no. Esto pertenece al trabajo de asesoramiento, como otros han asesorado a la oposición venezolana o a otros Chani, ¿crees que tiene gobiernos o partidos trascendencia? políticos, ¿no? Sí, la tiene. Tampoco es... Yo, mi enorme respeto para Podemos, para el 1.250.000 personas que les ha votado. Yo estoy de acuerdo. Ni Luis Alegre ni Errejón forman parte de la casta política española. Acabo de descubrir con esto que sí forman parte de la casta política de Venezuela. Porque esto es casta política en Venezuela. Esto simplemente lo que duele es porque efectivamente derecho tiene todo el mundo. Pero perdona, el señor Chávez y el señor Maduro no le dan 700.000 euros a alguien que no forma parte, yo estoy de acuerdo. Señor Pablo Iglesias, señor Errejón, nunca diré que es usted parte de la casta. Es usted parte de la casta chavista.
Así de claro. Os pido una opinión a cada uno. Ramón Pérez Maura. A mí me parece que lo relevante de esto, aquí yo no digo que haya nada penal ni nada parecido, lo relevante de esto es que esta gente que ha asesorado a Hugo Chávez, según ellos dicen, y han cobrado legítimamente por asesorarle para llevar a Venezuela al estado en el que se encuentra, quieren aplicar esas políticas en España. Creo que es bueno que los españoles para sepan hacer una que constitución. Quiero además añadir que yo haya leído. Estaban preparando una constitución. Sí, la es que de verdad, yo no puedo hablar nunca, es que yo no interrumpo a nadie, a mí todo el mundo me interrumpe. Yo quiero añadir que cuando hace unos años en ABC publicamos la relación de CEPS con la República Bolivariana de Venezuela, nos pusieron una querella criminal, que luego, por cierto, perdieron. Y ahora resulta que es que además cobraban. Por cierto, celebro mucho saberlo. Y una última cosa para el señor Monedero. Celebro saber que no se ha enterado de que la Seguridad Social en España la creó don Eduardo Dato, que me parece que no era exactamente de izquierda. Bueno, que no estaba Monedero, otro día lo traemos, ¿no? Ya sabéis que no me gusta debatir con ya, es un dato histórico incontestable. La Seguridad Social en España la creó Eduardo Dato, que creo que de izquierdas justamente no era. A ver, imagen en directo, Congreso de Diputados. Te voy a preguntar ahora mismo también. Creo que es evidente que cuando una nueva fuerza política pone énfasis en la denuncia de determinados comportamientos, es evidente que en el futuro va a tener que confirmar con sus actos de que no incurren ese tipo de comportamientos, y eso es así, y eso forma parte de las reglas políticas. Yo estoy convencido que además lo van a hacer. Simplemente añadir que hay otros partidos políticos que también hacemos públicas nuestras cuentas, que son absolutamente transparentes. De todas maneras, dos cositas más, muy breve. Mirar, la obsesión que hay por intentar descalificar a determinadas fuerzas políticas españolas, identificándolas con algunos regímenes como el de Venezuela y así, es enfermiza y fariseica. No, es que esto es una información. No, es que me lo he tenido que escuchar yo del PP, oye, que no tengo nada que ver con Venezuela. Oye, perdona, yo no he dicho facha. No he dicho facha. Pero yo perdona, digo, casi oye, sí. ¿me dejas, hombre, por favor, Chani, me dejas un momento terminar? Sí, te dejo, hombre, de vez en cuando la te obsesión de intentar criminalizar a todo el mundo que hace oposición. ¿Puedo terminar? Hablo por mí. Ah, bueno. ¿Lo entiendes ahora? Pero te lo explico. Estamos hablando de esto. Parlo per mi, ¿ho entens en català? También, te lo entiendo. Vale. Sí, también, incluso en euskera. Venga, Joan. Bueno, vamos a ver. La obsesión por intentar criminalizar a todo el mundo que opina de manera diferente, identificando con el régimen de Chávez o no sé qué, que la sufro yo, que no tengo nada que ver con Venezuela, es de un fariseísmo brutal. Porque lo hace gente que no tiene ningún tipo de problemas en hacer negocios con esos, a condición de que le garanticen el negocio, y lo hace gente que en estos momentos está permitiendo, por ejemplo, que los dictadores chinos estén excluidos de la justicia universal simplemente por intereses económicos. Termino con una cuestión. Si la princesa Cristina y su marido... La infanta, están sometidos a los tribunales en estos momentos, es fundamentalmente por dos cosas. Porque hay un juez que ha ejercido sus funciones contra un ministerio fiscal que ha intentado evitar todo lo posible, pero sobre todo porque se han cometido presuntas actuaciones hechas en una situación de impunidad. Joan, y ese es el problema de la monarquía. Esta es la impunidad, ¿no? La impunidad es que esté el proceso en marcha. La impunidad es que alguien cree es una impunidad bastante rara. Disculpadme, vamos a ver, ¿cómo es posible que alguien crea que pueda hacer lo que ha hecho presuntamente el señor Urdangarín si no está convencido que forma parte de un estatus de impunidad? Pues demuestra lo equivocado que estaba el señor Urdangarín, evidentemente. Fíjate bien, que están convencidos. ¿O no crees que estaba equivocado? Fíjate si están convencidos de que es impunidad, que mañana el viernes el Consejo de Ministros va a aforar al rey, no solo penal, sino civilmente, para garantizar la impunidad en relación no solo a los actos pasados que lo tiene, sino a las responsabilidades futuras que le puedan pedir. Lo va a aforar para que tenga el mismo estatus que tú. No, perdona. Lo va a aforar. No, perdona. No, el mismo no. No tiene el mismo estatus. Porque no tiene el mismo estatus, claro, porque tú tienes una elección popular y él no la tiene. Es que, claro, fíjate bien. Claro, que el aforamiento no protege al aforado, sino a su función política. Joan, y cuando el rey deja de hacer de rey, no tiene que tener ningún aforamiento, Joan, y menos para quitarle derechos la pequeña diferencia a los que a lo mejor puede reclamar civilmente. La diferencia es que él ha sido rey y tú no, claro. Os voy a preguntar después qué opináis sobre el aforamiento, el nuevo aforamiento de Juan Carlos Rey, que ya no será rey de España, y también os voy a preguntar por el caso Urdangarín, ¿lo creéis que puede haber afectado o no afectado en esta decisión? Y sobre todo, lo que puede pasar, porque hay quien dice que el juez Castro va a imputar a la infanta. Pero antes, 1:18, creo que también es importante, me gustaría también conocer vuestra